Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo número 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, pero leproso, con el título El poder del pero. El pero es el punto de quiebre en toda la historia de la humanidad. Hay dos cosas que dividen la historia, o más bien que pudieron dividirla: el pero y Jesús, que dividió la historia antes de y después de. Yo quiero que usted entienda lo que sucede cuando nosotros aprendemos a emplear el pero de una manera correcta, o lo que sucede cuando empleamos el mismo pero de una forma incorrecta. Por ejemplo, si yo le digo a usted que hay un negocio excelente, que va a ganar mucho dinero, que tendrá libertad financiera, pero se va a agotar, tendrá que dedicar casi todo el tiempo de su vida, sacrificar el tiempo de calidad que tiene usted con su familia, y tiene que gastar muchísimo dinero. Pregunto, ¿qué usted escuchó? ¿Lo que yo dije antes del pero o lo que yo dije después del pero? Nadie se enfoca por naturaleza en lo que se dice antes del pero, sin importar las cosas buenas que alguien pueda expresarle o decirle. Por ende, el pero, cuando lo empleamos después de las cosas buenas que decimos de algo o de alguien, anula por naturaleza todas las cosas y la fortaleza con la que se dicen, enfocando al ser humano y toda su mente y corazón en las cosas negativas que vienen después del pero. Pero ¿qué pasaría si invertimos el pero? Si yo le diría a usted, hay un buen negocio y ese negocio te va a quitar mucho tiempo, te va a sacrificar mucho tiempo de tu familia, de calidad con ellos, aleluya, tiene que invertir mucho, pero te lo va a devolver luego en grandes proporciones. ¿Qué usted escuchó? ¿Todo lo que le dije negativo antes del pero o todo lo positivo que dije después de emplear el pero? Usted se olvida por naturaleza de las cosas negativas que dije primero y comienza a enfocarse. Me voy a cansar, pero voy a tener mucho dinero. Esto quiero que nosotros podamos aplicarlo de manera positiva en nuestras vidas, porque esto nos va a bendecir. La mayoría de la gente, en momentos que necesitan o se le pide una referencia de alguna persona, comienzan diciendo todas las cosas positivas y luego entra el pero. Y yo me pregunté, ¿de qué le sirve a una persona decir tantas cosas positivas de alguien cuando al final un simple pero destruye todas las cualidades positivas que dicha persona pueda poseer? ¿De qué le sirve poder decir fulano es bueno, fulano es buen predicador, fulano hace esto y hace aquello, pero no sirvió de nada? Tópale a la persona que te queda al lado, dile dónde debemos nosotros emplear el pero. El pero tiene el poder de cancelar lo anterior o redimirlo. En tus manos está el orden. Cuando usted expresa, dice cosas positivas de alguien y luego de haberla dicho, usted pronuncia un pero, está cancelando, erradicando, desapareciendo, extirpando todas las cosas buenas que pudo haber empleado o dicho de una persona en el sentido positivo. También tiene el poder de redimirlo todo. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis, encontramos que hay 7 iglesias que representan la plenitud de todas las iglesias del mundo y poseen ellas cualidades que muchas de las iglesias hoy en día pueden identificarse con ellas. Y cuando Cristo le manda un mensaje a través de Yocanan, a través de Juan, a cada una de las iglesias, comienza empleando cosas positivas de esas iglesias. Yo conozco esto y esto y esto y esto, y luego el mismo Cristo emplea un pero y dice, pero
tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. ¿Por qué Cristo emplea el pero después de decir todas las cosas buenas? Para que no se enfoque en lo bueno, sino en lo malo que pudo haber hecho la iglesia y puede entrar en un arrepentimiento. Por ende, lo que Cristo quiere hacer es despertar un sentimiento de culpa en la tequilat o en la iglesia que esté escuchando el mensaje. Porque si comienza a resaltar las cosas malas y luego dice pero le menciona las cosas buenas, no va a entrar una actitud de arrepentimiento, porque no hay sentimiento de culpa que se active en los oyentes. Por eso Cristo, siendo la máxima expresión de gloria en la tierra, supo emplear el pero. Ese era el propósito, que ellos reflexionaran en las cosas que pudieron haber hecho antes, en cómo antes evangelizaban, cómo antes oraban, cómo antes ayunaban, cómo antes gustaban de la presencia del Señor, cómo antes cerraban sus ojos y profundizaban en el mundo de los espíritus para poder conectarse con el Eterno y gravitar en otras dimensiones. Pero de repente ese fuego que tenían y el anhelo que sentían por el Señor, las cosas naturales, los compromisos, las cosas terrenales, fueron desconectándolo hasta tal punto que se volvieron una masa de carne sobre la faz de la tierra, desconectados rotundamente de las cosas espirituales. Y cuando se desconectaron de las cosas espirituales por los afanes de la vida, el Señor tiene que hablarle a través de Juan. Note que el Señor usa un tercero cuando la primera persona está desconectada, pero cuando hay una conexión, Dios habla de forma directa. Usted va a encontrar que Dios nunca le dijo al pueblo para que le hablara a Moisés, porque el pueblo estaba debajo de la falda del monte. Sin embargo, Moisés tuvo la capacidad de subir 40 días y 40 noches al monte. Quien estaba en el monte era quien estaba más cerca de Dios. Por ende, Dios le da el mensaje a Moisés para que Moisés se lo transmita a un pueblo que está ocupado en las cosas naturales y en las cosas terrenales. Hay gente que dice: Dios no habla todos los días si usted no está todos los días en su presencia. Yo creo que una gente que anda para arriba y para abajo en la falda del monte, que nunca ha subido al monte, porque el monte es el punto intermedio entre el cielo y la tierra, es el punto más cercano de la gloria del Señor. Por eso es una tipología de un portal que se abre para Dios revelarle los misterios. Y comenzó a hablarle de cosas que el pueblo no tenía la capacidad de escuchar y de oír. Y sí, en un momento determinado se quejaron y le dijeron: pero dame por medio de Moisés, que Dios va a hablar. No hay otro que Dios pueda hablar. Y dame a Aarón y Moisés que están aquí. Y de repente le dice Moisés: pero si ese es el problema, suban al monte, vayan y hablen con Dios. Y dijeron: no, así no, mejor sube tú con él y habla tú con Dios para que Dios no nos mate. Porque entendieron ellos que no tenían la capacidad y la moral para poder presentarse delante de la presencia del Señor. Por ende necesitaban un mediador. Y ahora el Cristo de la gloria necesita un mediador, alguien que transmita un mensaje que de forma directa él pudo habérselo dado a la iglesia. Pero la iglesia no estaba en esa capacidad porque se había desconectado. Pregúntale al que te queda al lado: ¿qué te desconecta? Recuerda las cosas profundas que hiciste hace un tiempo atrás. Recuerda que tú eras el primero, la primera en estar en la iglesia antes que se levantara la puerta. Recuerda que siempre, aleluya, antes de irte a trabajar, tú te presentabas delante de la presencia del Señor. Y ahora el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Reflexiona, por tanto, y mira de dónde has caído, y arrepiéntete, si no vendré pronto sobre ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Estaba emitiendo el Señor un juicio contra la iglesia? No. Quería llevarla a una condición de pararse, de detenerse, de mirar atrás y mirar todas las cosas buenas que dejó atrás. No la quitó del lugar donde estaba colocada. Le dijo: si no te arrepientes, te voy a quitar. Diga conmigo: el pero tiene el poder de cancelar lo anterior. Cristo canceló todo lo anterior de la iglesia. Cómo se movía, cómo se desplazaba, cómo manifestaba la gloria en el mundo terrestre, en el cosmos, en el plano terrestre. Pero ahora le está diciendo: te hace falta algo. Pero tengo contra ti. Naamán era grande, victorioso, respetado, pero leproso. Y ese pero lo escliza todo. No cae el pero, comienza hablando todas las cualidades positivas que tenía. Y sí, para la mentalidad judía, mencionar un pero como este, incluir la lepra en un hombre que obtuvo grande victoria, es anular, destruir, destrozar
quebrar todas las cualidades positivas que pudo haber tenido este hombre. ¿Y de qué le sirve ser valeroso, ser fuerte, ser grande, pero leproso? Porque para el pueblo de Israel era alguien inmundo, alguien que tenía que estar apartado de la comunidad, de toda la sociedad. E incluso todo lo que tocaba a este quedaba también impuro o inmundo. Y hay algo que tenían los leprosos, pregúnteme qué, que la ley lo obligaba al caminar en Tierra Santa a ir gritando: leproso, leproso, leproso. Y la gente tenía que abrirle espacio, porque nadie podía tocarle y nadie podía acercarse a ellos porque quedaba contaminado. E incluso la ley era tan poderosa que decía que si alguien tenía contacto con algo limpio, no por tener contacto con algo limpio iba a quedar limpio, pero si alguien limpio tenía contacto con algo impuro, por naturaleza quedaba inmundo. Y ahora vemos un leproso que va donde Jesús y toca a Jesús, y en vez de la lepra contaminar a Yeshua, dice que el tipo fue sanado por medio del toque de Jesús. Hello. Pero ¿qué pasaría si invertimos el pero en la historia de Naamán? ¿Qué ocurre cuando la debilidad no cancela la virtud? Repito, ¿qué ocurre cuando la debilidad no cancela la virtud, sino que la virtud redime la debilidad? Número uno, el pero cancela lo anterior. El oído humano se detiene ahí. ¿Dónde? En el pero. El pero es el borrador, ¿qué dije? Emocional del alma. Todo elogio antes del pero es solo introducción a un juicio. Todo el elogio antes del pero es la introducción a un juicio. Y el problema de esto, pregúnteme cuál es. Que la mayoría de la gente cree que la sangre de Cristo tiene poder para redarguir, tiene poder para restaurar, para sanar, pero solamente a mí cuando yo peco. Que la sangre es autosuficiente para redimirme, perdonar mis pecados, para lavarme. Y que esa sangre, no importa cuántas veces yo haya fallado, no importa cuántas veces yo le haya dado la espalda a Dios, no importa cuántas veces haya deslizado mi alma, aleluya, esa sangre tiene el poder para redimirme, para levantarme. Y nadie puede acusarme porque su sangre me limpia de todo pecado. Pero cuando alguien me dice que Bombi el que pecó, cuando alguien me dice que fue Jenny, que fue Débora la que le falló al Señor, ¿tiene el mismo poder de redención la sangre? Para otros, porque la mayoría de nosotros quitamos el poder de la misma cuando se trata de otros. Queremos que la misericordia se nos aplique a nosotros. Fallaste, pero Dios me perdonó. Es un hombre de Dios, así. Y ahí venimos, pero ¿qué? Le falló a Dios. Y yo pregunto, ¿y la sangre que te limpió a ti no tiene la misma capacidad de limpiarlo a él? La sangre que te perdonó a ti no tiene la capacidad de perdonar también a otros. El problema es que cuando no tenemos el zapato que le aprieta a otro, no sabemos cuánto puede apretarnos a nosotros mismos. Por eso encontramos a David en una circunstancia que no subió a la guerra. Y como no subió a la guerra, se quedó en la casa. En un momento paseándose en el terrado del palacio, dice que vio a una mujer llamada Betsabé bañándose. Como los techos de los baños estaban descubiertos, la vio en totalidad desnuda. Y cuando la vio le llamó la atención. Al parecer la tipa tenía un cuerpo de guitarra y no se le habían roto las cuerdas. Esos chichos no habían salido para afuera, a pesar de estar casada y comer arroz todos los días. La mujer estaba en forma. Y cuando el rey vio a esta mujer, le llamó la atención. Sus sentidos fueron cauterizados. Y de repente preguntó: ¿y de quién es esta mujer? Le dijeron: de Uría Eteo, un hombre que trabaja para ti, para tu reino, que te defiende, que se mata con cualquiera para defender tu reinado. Y él dijo: no importa, tráiganmela a ella. Y dice que le trajeron la mujer y durmió sin importar lo que la conciencia le dictaminaba. Durmió con aquella mujer sin importar que le estaba fallando un hombre que todos los días salía a pelear para poner su vida en lugar de la de
del rey, para que la vida del rey no sea tocado. A él no le importó nada de eso, simplemente le importó un momento de pasión y se olvidó de todo, aleluya, sin saber el daño que podía hacerle a un tercero. Vivió con ella hasta el punto que dice la escritura que la mujer quedó encinta, quedó embarazada, y cuando quedó ella embarazada le mandó un mini mensaje por WhatsApp, el WhatsApp que usaba en aquellos tiempos, de: oh rey, escúchame, estoy embarazada, tengo tantos meses que no me llega la regla. Dijo David: y ahora hay un problema, porque tú eres la mujer de uno de mis mejores guerreros, y cuando él se entere y el pueblo se entere, esto me va a ocasionar un problema. Y David quiso en su alma matar, exterminar, erradicar a aquel hombre para que no lo supiera. Mejor prefirió matarlo, quitarlo de medio, para que nunca le llegara la noticia de que su esposa estaba embarazada del hombre por el cual él había dado la vida todos los días. Lo mandó a poner al frente de la guerra, y cuando lo mandó a poner al frente de la guerra, el propósito era que lo mataran a él primero. No fue escudero de un hombre que todo el tiempo fue escudero de él. Lo mandó a matar, y mataron al hombre para quedarse con la mujer y con el niño. Y un profeta que andaba por allá, que tenía una conexión directa con el Abba, Dios le habló y le dijo: mira, David mi siervo hizo esto y esto. Ve delante de él y amonéstalo para que se arrepienta. Y fue el profeta Natán y le dice: rey, hay algo que está pasando en el pueblo. El rey se sentó en la silla para juzgar. Dime, porque estoy aquí para darle la razón al que la tiene. Le dijo: sí, estoy aquí para darle la razón al que la tiene y quitársela al que no la merece. Sucede que un hombre, siendo rico, recibió una visita. Una visita, sí. Y el tipo rico, tú sabes que tiene ganado, que tiene todo tipo de animales. Pero cuando le llegó la visita, él no miró ninguno de sus animalitos para matarlo y darle de comer a su mejor amigo que le llegó de visita, sino que miró para el lado y miró la casa de un vecino que nada más tenía una sola ovejita. Y como nada más tenía una sola ovejita, tomó la oveja del vecino, la mató y se la dio a comer a su amigo que había llegado. Y David se enfureció, se transformó en Chucky, le salieron cachos, le salieron cuernos, y se enojó tanto que dijo: a ese tipo hay que matarlo. Como alguien que tiene tantas ovejas, como alguien que tiene tantos caballos, tantas cabras, tantos animales, prefiere la del vecino para dársela a un amigo, merece la muerte. Y el profeta lo miró serio, le dijo: ese hombre eras tú, porque tú, siendo rey, tienes todas las mujeres a disposición en tu pueblo y ninguna se te iba a negar. Pero ¿por qué tomar la mujer de tu hermano? Tú eres el que eres digno de muerte. Y cuando el profeta le dijo que él era digno de muerte, entonces dijo: ruega por mí por misericordia. No, alguien no me está entendiendo acá. Ruega por mí por misericordia cuando el otro es digno de muerte, pero cuando soy yo, ora por mí por misericordia. Antes de condenar a otros, antes de juzgar a otros, debemos reflexionar, pensar en nuestra propia mente si hemos cometido algo como para ofender al Señor. Y no me canso de testificarle esto, porque un día solicitaron el sonido grande para una campaña de 3 días. Gratuitamente fui a llevarle el sonido y estuve ahí como sonidista. El segundo día de la actividad me dijeron: fulano va a cantar. El fulano que me están mencionando es alguien que tuvo algo que ver con los niños en el sentido de pedofilia y cayó preso. Hizo un tiempo preso por abuso de menores. Y cuando yo tengo hijos, tengo 3. Para el tiempo tenía 2. Y yo pensé por mis hijos y dije: es duro que alguien se propase con un hijo tuyo a esa magnitud. Yo no pensé que el tipo había caído preso, que duró todo el tiempo prácticamente de su vida preso, que allí pudo pasar algo con él. Yo pensé en lo que él había hecho. Nunca pensé en arrepentimiento. Y cuando me dijeron que él iba a cantar, se me metió los rabacucos. Pregúnteme cómo así. Dije: este tipo no va a cantar con mi sonido. Me voy a acercar y voy a desconectar los micrófonos, voy a bajar todo, voy a desconectar un cable y van la gente a comenzar a buscar el fallo. Y además yo sé cuál es el fallo, pero con mi sonido no va a cantar un violador así. Me metió los rabacucos, lo miré como el diablo. Y de repente, sentado, Dios me mostró una sola cosa.
Pregúnteme qué. Un pico y una pala. Cuando yo vi el pico y la pala, le pregunté al Señor que qué Él quería dejarme dicho con el pico y la pala. Y ¿sabe qué me dijo Dios? Pregúnteme qué. Si escalva en tu pasado, no juzgará al de otros. Usted no está aquí. Yo creo que la mayoría de los creyentes necesitan ir a la ferretería más cercana y comprarse un pico y comprarse una pala, porque antes de juzgar a otro tiene que hollar en el pasado. Moisés vino 40 años después, y después de 40 años fue, aleluya, pero cuando se le apareció a la salsa, quiso presentarse como que él era el mejor. Un gran currículum tenía delante de la presencia del Señor, y Dios le dijo: mira, yo sé que en la tierra de Egipto hay un hombre sepultado, mete tu mano en tu seno. Y cuando metió la mano en el seno, sacó un hombre que había sepultado, sacó lepra. Porque muchas veces delante de los hombres vivimos como que somos los mejores, como que somos santificados, aleluya, y condenamos y juzgamos a otro, pero tenemos algo sepultado. Y a veces yo le pregunto a la iglesia: ¿cuál es el egipcio que tú sepultaste? ¿Cuál fue el que tú mataste? Porque antes de señalar a otro, desentierra lo que tiene en la arena. Tópale a alguien y pregúntale qué tiene sepultado en la arena. Pregúntale qué tiene sepultado en la arena. Si miramos en nuestra arena, Darío, no vamos a juzgar a nadie. Juzgamos a otros porque pecan simplemente de manera distinta a la nuestra. Tuve un enfrentamiento con un pastor el día pasado. Él le dijo a unos jóvenes que siempre me preguntan de la Biblia cosas, y ese día él dijo que él no peca, que el que tiene la simiente de Dios no peca. Y yo le dije: ¿y qué más sigue diciendo la Biblia? Porque yo sí peco, y toda mi iglesia son pecadoras, y necesitamos congregarnos todos los días para todos los días pedirle perdón a Dios, porque somos pecadores. Y el que dice que no peca le hace a él mentiroso. Nosotros no estamos aquí porque somos perfectos. Y hasta que el mundo no entienda que esta no es una iglesia perfecta, sino una iglesia imperfecta que camina en pos de la perfección. Porque el día que seamos perfectos estaremos en la morada que Él nos preparó. Estamos aquí pasando centro. Dile a alguien: busca en la arena. Dile: busca en la arena. Todo elogio antes del pero es solo la introducción al juicio. Porque estamos buscando si la gente pecó o no pecó para descalificarlo. Por eso Dios es Dios. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque donde la gente te descalifica, Dios te aprueba. Aleluya. Lo que colocó a Cristo en la cruz del Calvario no fue tu santidad, fue tu pecado que lo colocaron allí. Y esa sangre que vertió, que mandó en el Calvario, es la que nos limpia, nos purifica y nos redarguye de toda maldad y de todo pecado. La gente tiene que dejar de buscarle la quinta pata al gato. Si venimos a la iglesia a buscar quien tiene una camisa negra, mire para su lado, mire a los lados, usted la va a encontrar. Si usted viene a la iglesia a ver quién vino con una gorra rosada, usted lo va a encontrar. Si vino a la iglesia a ver quién trajo braque, va a encontrar a alguien con braque. Si vino a la iglesia a ver si el pastor trajo media o no trajo media, va a encontrar a alguien con media o sin media. Y yo le pregunto: ¿qué usted vino a buscar a la iglesia? Porque todo lo que usted venga a buscar aquí, usted lo va a encontrar. Pero si vino a enfocarse en Dios, usted va a encontrar a Dios. Dejemos, hermano, de juzgar. Todo elogio antes del pero, concédame 5 minutos y termino, es solo la introducción al juicio. Cuando decimos es buena persona, pero ya no importa lo anterior. Cuando decimos es buena persona, pero ya no importa lo anterior. El pero se convierte en sentencia. Proverbio 18:21 dice, pregúnteme qué dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué dice? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Invertir el pero, número 2, redime la historia. Pon el pero después de la herida y la honra la cubrirá. Wow, 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 wow.
Repito, número 2, invertir el pero. Redime la historia, pon el pero después de la herida y la honra la cubrirá. Comienza hablando las cosas malas de una persona y después incluye el pero. Y la gente se va a enfocar en todo lo que viene después del pero. Amén. Segunda de Corintios 4, 8 y 9 dice: estamos atribulados en todo. ¿Cuántos han pasado por alguna tribulación? ¿Cuántos han pasado por alguna tribulación? Pablo empleó bien el pero. Pregúnteme por qué. Porque dijo: estamos atribulados en todo. Y luego dice: pero no angustiados. Dijo: estamos en apuro. ¿Cuántos se han apurado por algo en algún momento de su vida? Diga conmigo: pero no desesperados. Diga: angustiados, en apuro, pero no desesperados. Pero no desesperado. El pero no niega la batalla, pero proclama la victoria. Cada golpe seguido de un pero es una declaración de fe. Cada golpe seguido de un pero: me golpeó el diablo, pero es una declaración de fe. Ya conmigo, es una declaración de fe. Me botaron del trabajo, pero estoy en el desierto y no tengo nada, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una palabra que te sostiene, una palabra que te sustenta. Esa palabra no te dejará caer. Diga en el desierto, diga en el desierto, pero su palabra no me deja caer. El Salmo número 34, versículo 19 dice, pregúntame qué dice: muchas son las aflicciones del justo. Wow. Ayúdame, Darío. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, pero el pero suyo es: me librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. No, usted no está aquí, hombre. Muchas son las aflicciones del justo. A tu vida llegarán problemas, llegarán guerras, sinsabores, vicisitudes, malicia, pero Dios te dará la victoria en todos los problemas. No hay problema donde Dios no te haga victorioso. Levanta la mano, abre la boca y di: pero me librará Jehová.